Los Cartwright. Recuerdo el día en que los Cartwright se mudaron al edificio de apartamentos de enfrente. Fue como un sueño, o quizá una pesadilla. Su llegada estuvo rodeada de misterio, sus rostros ocultos tras oscuras gafas de sol y sus movimientos precisos y deliberados. Desde el momento en que entraron en el vestíbulo, supe que había algo raro en ellos, algo de otro mundo. Observé desde mi ventana cómo descargaban sus pertenencias, extrañas cajas de gran tamaño que parecían emitir un brillo inquietante a la tenue luz de las farolas. Su llegada provocó una oleada de inquietud en todo el edificio, susurros de sospecha y miedo que resonaron por los pasillos como un contagio. Pero a pesar de los rumores y los murmullos que siguieron su estela, los Cartwright se mantuvieron al margen, ocultando sus secretos tras la impenetrable fachada de su fortaleza en el ático. Rara vez salían a la calle, sus movimientos se mantenían en secreto y su presencia era una fuente constante de inquietud para los que vivíamos a la sombra de su inminente presencia. A medida que los días se convertían en semanas, no podía evitar la sensación de que algo iba muy mal, de que los Cartwright eran más de lo que parecía. Veía parpadear luces extrañas en las ventanas de su ático hasta altas horas de la noche, oía susurros sobre extraños experimentos llevados a cabo en la oscuridad de la noche y sentía el peso de su mirada sobre mí como un sudario de plomo. Entonces, un fatídico día, los Cartwright desaparecieron sin dejar rastro. El edificio se sumió en el caos, los rumores corrían como un torbellino por los pasillos mientras nos enfrentábamos a la repentina desaparición de nuestros misteriosos vecinos. Algunos afirmaban que habían sido abducidos por extraterrestres, llevados a los confines de la galaxia para desentrañar los misterios del universo. Otros hablaban de conspiraciones gubernamentales y experimentos clandestinos que habían salido mal. Pero la verdad permanecía oculta tras los muros impenetrables del ático fortaleza de los Cartwright. Durante semanas, no pude evitar la sensación de que algo me observaba, de que ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos, acechando en las sombras más allá del límite de mi visión. Y a medida que los días se alargaban hasta convertirse en meses, la sensación de inquietud que se había instalado en el edificio se hacía más palpable a cada momento que pasaba, un peso asfixiante que nos presionaba a todos como un tornillo de banco. Pero no fue hasta que me topé con un diario andrajoso escondido en las profundidades del sótano del edificio que el verdadero horror de la desaparición de los Cartwright empezó a desvelarse ante mis ojos. En sus páginas había garabateados pasajes crípticos y ominosas advertencias, indicios de oscuros rituales e indecibles horrores que acechaban más allá del umbral de nuestra realidad. Y al leer esas palabras, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y me di cuenta con creciente horror de que la verdad detrás de la desaparición de los Cartwright era mucho más aterradora que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Y que cualquiera que fuese la fuerza malévola que los había reclamado seguía ahí fuera, esperando pacientemente en las sombras a su próxima víctima desprevenida. El descubrimiento del diario me produjo escalofríos, pero también despertó en mí una chispa de curiosidad. A pesar de las advertencias garabateadas en sus páginas, no pude resistir el impulso de descubrir la verdad que se ocultaba tras la desaparición de los Cartwright. Sabía que me adentraba en terreno peligroso, pero la necesidad de encontrar respuestas pesaba más que mi miedo. Armado con el diario y una linterna, me adentré en el ático abandonado, con el aire cargado de una sensación premonitoria. Las habitaciones, antaño inmaculadas, estaban ahora envueltas en la oscuridad, y el único sonido era el eco de mis pasos a medida que me adentraba en el corazón de la guarida de los Cartwright. Mientras rebuscaba entre los restos de sus vidas y extraños artefactos, símbolos arcanos y jirones de papel, empecé a reconstruir el rompecabezas de su existencia. Pronto quedó claro que los Cartwright no eran simples mortales, sino practicantes de un arte oscuro y prohibido, que se adentraban en fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero a medida que profundizaba en los misterios del ático, sentí una presencia que me observaba, acechándome en las sombras, justo más allá del límite de mi visión. Lo descarté como paranoia, producto de una imaginación hiperactiva alimentada por el miedo y la incertidumbre. Pero entonces la encontré, una cámara oculta tras una pared falsa, cuya entrada estaba tapada por capas de polvo y escombros. Con manos temblorosas, aparté los escombros y me adentré en la oscuridad, con el corazón latiéndome en el pecho. Lo que encontré dentro superaba todo lo que podía haber imaginado. La cámara era un retorcido laberinto de pasillos y cámaras, con las paredes adornadas con símbolos grotescos y obras de arte macabras.
Y en su centro se alzaba un imponente monolito, cuya superficie estaba grabada con runas de indescriptible poder. A medida que me acercaba al monolito, me invadió una sensación de temor, un instinto primario que me advertía de que debía dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Pero seguí adelante, impulsado por una insaciable sed de conocimiento y una necesidad desesperada de descubrir la verdad. Y entonces sucedió, un rugido ensordecedor resonó en la cámara y las paredes empezaron a temblar cuando el monolito cobró vida ante mis ojos. Con un destello de luz cegadora, la cámara quedó sumida en la oscuridad, y supe con escalofriante certeza que había despertado algo antiguo y malévolo. En ese momento, comprendí el verdadero horror de la desaparición de los Cartwright. Se habían convertido en recipientes de una fuerza oscura e insidiosa, consumidos por el mismo poder que habían intentado aprovechar. Y ahora, esa misma fuerza amenazaba con consumirme, con arrastrarme a las profundidades de la locura y la desesperación. Con cada fibra de mi ser, luché contra la oscuridad, luchando por volver a la superficie mientras las paredes de la cámara se cerraban a mi alrededor. Cuando salía la fría luz del día, supe que había escapado por los pelos de un destino peor que la muerte. Pero los horrores que había presenciado en las profundidades del ático de los Cartwright me perseguirían el resto de mis días, un escalofriante recordatorio de los peligros que acechaban más allá del umbral de nuestra realidad. Y mientras huía hacia la seguridad de las calles de la ciudad, sabía que el verdadero terror de la desaparición de los Cartwright no había hecho más que empezar.